Poka-yoke, a prueba de errores. El Poka-yoke es un enfoque para crear procesos a prueba de errores mediante el uso de dispositivos automáticos o métodos para evitar el error humano simple. Los errores típicos en la producción son los procesamientos omitidos, errores de procesamiento, errores de instalación, partes faltantes, partes equivocadas y errores de ajuste. Estos errores pueden provenir de los siguientes factores: olvidos debido a la falta de concentración, malos entendidos causados por la falta de familiaridad con un proceso o algunos procedimientos, mala identificación relacionada con la falta de atención, falta de experiencia, distracciones, demoras en los juicios cuando se automatiza un proceso y mal funcionamiento del equipo. Sin embargo, culpar a los trabajadores no solo los desanima y baja la moral, sino que además no soluciona el problema. El concepto Poka-yoke fue refinado a principios de la década de 1960 por Shigeo Shingo, un ingeniero de manufactura japonés. Shingo visitó una planta y observó que ésta no utilizaba ningún tipo de indicador ni sistema de control estadístico de procesos para llevar un registro de los defectos. Al preguntar la razón, el gerente contestó que no cometían ningún error que tuvieran que registrar. Su investigación llevó al desarrollo de un enfoque a prueba de errores llamado control de calidad cero. Este control de calidad se basa en procesos de inspección sencillos y económicos, como la verificación sucesiva en la que los operadores inspeccionan el trabajo de la operación anterior antes de seguir adelante, y la autorrevisión, en la que los trabajadores evalúan la calidad de su propio trabajo. Los Poka-yokes están diseñados para facilitar este proceso o eliminar por completo el elemento humano. El Poka-yoke es una herramienta para la mejora de los procesos de fabricación basados en detección de errores. Inicialmente, se consideró un dispositivo físico utilizado para prevenir los errores que pudieran ocurrir. Hoy en día, adquiere un significado mucho más amplio. Puede ser definido como una herramienta para eliminar errores, una técnica de control de calidad o una filosofía de calidad. El Poka-yoke se enfoca en dos aspectos. El primero, predicción o reconocimiento de que un defecto está a punto de ocurrir y proporciona una advertencia. El segundo, detección o reconocimiento de que ocurrió un defecto y detener el proceso. Muchas aplicaciones de Poka-yoke son muy sencillas, pero creativas, y por lo general su implementación no es costosa. Uno de los primeros ejemplos de este método fue un proceso erróneo en la planta eléctrica de Yamada, cuyos trabajadores arman un interruptor con dos botones de presión que tienen dos resortes. En ocasiones, el trabajador olvidaba insertar un resorte debajo de cada botón, lo que daba lugar a una reparación costosa y difícil en las instalaciones del cliente. Según el método antiguo, el trabajador tomaba dos resortes de una caja de refacciones grandes y armaba el interruptor. Para evitar este error, se indicó al trabajador que primero debía colocar dos resortes sobre un plato pequeño frente a la caja de refacciones y luego armar el interruptor. Si un resorte permanecía en el disco, el operador sabía de inmediato que había cometido un error. La solución fue sencilla, económica y ofreció retroalimentación inmediata al trabajador. Los métodos Poka-yoke se clasifican en métodos de contacto. Son métodos donde un dispositivo sensitivo detecta las anormalidades en el acabado o las dimensiones de la pieza donde puede o no haber contacto entre el dispositivo y el producto. Método de valor fijo. Con este método, las anormalidades son detectadas por medio de la inspección de un número específico de movimientos, en casos donde las operaciones deben repetirse un número predeterminado de veces. Método del paso-movimiento. Estos son métodos en el cual las anormalidades son detectadas inspeccionando los errores en movimiento estándares donde las operaciones son realizadas con movimientos predeterminados. ¿Cómo implementar un Poka-yoke? La implementación de un Poka-yoke puede llevarse a cabo mediante un evento Kaizen, cuya duración puede variar entre 4, 5 y 10 días. Es fundamental que se utilice una herramienta que permita establecer prioridades respecto a la atención de fallas, como es el caso del análisis del modo y efecto de fallas, por sus siglas AMEF. Y se siguen diferentes pasos. Primero, utilizar el AMEF para identificar las fallas más relevantes del proceso.
Segundo, establecer el alcance del proyecto Kaizen. Tercero, identificar cada etapa del proceso. Cuarto, identificar el tipo de elementos que se van a utilizar, en este caso, cómo será el diseño del Poka-yoke. Quinto, implementar los Poka-yokes. Y sexto, dar el seguimiento a la efectividad de la implementación. El primer paso para lograr cero defectos es distinguir entre errores y defectos. Los defectos son resultados y los errores son las causas de los resultados. Un enfoque para atacar problemas de producción es analizar los defectos, primero identificándolos y clasificándolos en categorías, del más al menos importante. Lo siguiente sería intentar determinar las causas de los errores que producen los defectos. Para esto se puede utilizar el diagrama causa-efecto, el cual puede también obtener la causa raíz. El paso final es diseñar e implementar un dispositivo a prueba de errores o de detección de errores. En este análisis se observan 3 niveles de soluciones a prueba de errores con un aumento de costos asociado. El primer nivel es el diseño de errores potenciales fuera del producto o procesos. Es evidente que este enfoque es la forma más poderosa de diseño a prueba de errores, porque elimina cualquier posibilidad de que ocurra el error o defecto y no tiene ningún costo directo en términos de tiempo o trabajo repetido y desperdicio. El segundo nivel es la identificación de los defectos potenciales e interrupción del proceso antes de que se produzca el defecto. Aunque este enfoque elimina cualquier costo relacionado con la producción de un efecto, requiere del tiempo relacionado con la interrupción de un proceso y emprender una acción correctiva. El tercer nivel es encontrar los defectos que entran o salen de un proceso. Este enfoque elimina el desperdicio de recursos que agrega valor al trabajo no conforme, pero es evidente que da como resultado desperdicios o reproceso. Para crear un proceso de servicio a prueba de errores es necesario identificar generalmente cuándo y dónde ocurren las fallas. Una vez identificada la falla, es preciso encontrar la fuente. El último paso consiste en evitar que ocurra el error mediante la inspección de la fuente, la autoinspección o las revisiones secuenciales. Las primeras diferencias son que el trabajo a prueba de errores en los servicios debe tomar en cuenta tanto las actividades de los clientes como las del productor, y es necesario establecer métodos a prueba de fallas para las interacciones que se realizan en forma directa o por teléfono, correo o alguna otra tecnología como los cajeros automáticos. Otros autores como Chase y Stewart clasifican los Poka-yokes en los servicios por el tipo de error, cuyo diseño debe evitar errores del prestador de servicios y errores del cliente. Los primeros resultan de la tarea, el trato o los aspectos tangibles del servicio. Los errores del cliente ocurren durante la preparación, el contacto y al prestar el servicio. Estos errores se clasifican de la siguiente manera. Errores en la tarea. Incluyen hacer el trabajo en forma incorrecta, realizar un trabajo que no se solicitó, trabajar en el orden incorrecto o trabajar con demasiada lentitud. Algunos ejemplos de dispositivos Poka-yoke para los errores al realizar la tarea son los mensajes de las computadoras o las teclas de las cajas registradoras con códigos de colores. Después hay errores en el trato. Surgen en el contacto entre el prestador de servicios y el cliente, como la falta de un comportamiento amable y el hecho de no reconocer, escuchar o reaccionar en forma apropiada ante el cliente. Los errores tangibles son aquellos que se cometen en los elementos físicos del servicio, como instalaciones sucias, uniformes sucios, temperatura inadecuada y errores en los documentos. Errores del cliente durante la preparación del servicio incluyen no llevar los materiales necesarios para el contacto, no entender su función en la operación de servicio o no ofrecer el servicio correcto. Errores del cliente durante el contacto. Estos se deben a la falta de atención, los malos entendidos o simplemente a la falta de memoria, e incluyen el hecho de no recordar los pasos en el proceso o no seguir las instrucciones. Algunos ejemplos de Poka-yoke incluyen barras de altura en los parques de diversiones para indicar la estatura que deben tener las personas que se suben a los juegos. Las alarmas que recuerdan a los clientes que retiren las tarjetas de los cajeros electrónicos, y los seguros en las puertas de los sanitarios en los aviones que es necesario cerrar para que se encienda la luz. Errores del cliente en la etapa de resolución de contacto
para un servicio o incluyen no señalar los aspectos inadecuados del servicio, no aprender de las experiencias, no adaptarse a las expectativas y no realizar las acciones apropiadas posteriores al servicio. Las ventajas que tiene Poka-Yoke son: eliminar o reducir la posibilidad de cometer errores, aplica para los operarios o para los usuarios, contribuye a mejorar la calidad en cada operación del proceso, proporciona una retroalimentación acerca de los errores del proceso, evita accidentes causados por fallas humanas, evita que acciones o medidas críticas dependan del criterio o la memoria de las personas. Son los mecanismos o dispositivos de fácil implementación, razón por la cual los operarios del proceso pueden contribuir significativamente en ella. Mejora la experiencia de uso en los clientes, productos más sencillos de instalar, ensamblar y usar. Evita errores en el cliente que pueden afectar la calidad de los productos o la integridad de las personas. Para integrar los temas vistos y ejemplificarlos, exponemos el artículo Modelo dinámico para un sistema de producción defectuoso con Poka-Yoke, donde se evalúa el costo total de un sistema de producción utilizando esta herramienta y también utilizando un caso práctico en la industria automotriz para verificar el modelo propuesto. El estudio de caso revela que Poka-Yoke es un mecanismo rentable que genera un retorno satisfactorio de un sistema de producción defectuoso cuyo efecto depende del costo de inversión de Poka-Yoke.